Buenas tardes a todos y a todas. Espero que se esté escuchando bien. Bueno, le damos una cordial bienvenida al webinar titulado Perfilamientos digitales en el mundo laboral, entrevista laboral y selección de recursos humanos, el cual se va a llevar a cabo dentro del marco de un proyecto de investigación sobre perfilamientos digitales y derecho a la intimidad que está bajo la coordinación y dirección del profesor Gabriel Lanzavecchia. Es un placer para nosotros poder dar comienzo a esta jornada que tiene como propósito adentrarnos en el impacto de lo que es el perfilamiento digital que está teniendo en nuestras vidas y más precisamente en lo que es las entrevistas laborales. Hoy en día se creó un panorama en el entorno laboral donde la intersección de la tecnología y la digitalización se ha redefinido la manera en la que operamos y poder estudiar entonces los escenarios de cambio en el ámbito laboral y las incidencias de las nuevas tecnologías devienen una necesidad tendiente a la producción del pensamiento crítico y el razonamiento. Es así como este webinar va a tener como objetivo provocar la reflexión y sobre todo el diálogo sobre cómo equilibrar la innovación y la tecnología con los valores éticos y las necesidades individuales, de manera que se abordará no solo los desafíos y oportunidades que emergen en esta era digital, sino también cómo podemos asegurarnos de que el uso de la tecnología en la selección del personal respete la dignidad de los individuos involucrados. Es por ello que gestar estos espacios resulta de vital importancia para lograr un andamiaje teórico y práctico que organice en un marco de libertad las dinámicas de nuestra sociedad. Así que, sin más, paso a presentar al profesor Gabriel Lanzavecchia. Él es abogado, profesor universitario, investigador, es funcionario del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, está doctorando en Derecho Civil por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Derecho del Trabajo y las Relaciones Laborales internacionales por la Universidad 3 de Febrero y es profesor titular de Derecho y Tecnología de esta casa de estudios, como así también profesor de grado y de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica de La Plata, la Universidad 3 de Febrero, la Escuela Argentina de Negocios y la Universidad Kennedy. También es miembro del Seminario Permanente de Investigación de la Persona Humana, de Familia y Sucesiones por el Instituto Ambrosio L. Gioja. Así que sin más, le cedo la palabra, doctor. Bueno, muchas gracias la presentación, Micaela. Muchas gracias a todos los amigos que nos acompañan. Ahí estoy viendo un par de los que están conectados, siempre haciendo la firme presencia, muchos alumnos. Y bueno, la verdad es dar lugar a, a reflexionar ciertas tópicas que ya venimos trabajando desde el ámbito científico, académico y de investigación. Nosotros tenemos radicado en la Universidad Abierta Interamericana un proyecto de investigación que es perfilamientos digitales y la intimidad. Eh, ya anteriormente se había trabajado un proyecto de derecho del trabajo y la intimidad en sí, el cual tuvo resultados muy interesantes. Y con el devenir del tiempo empezamos a advertir la existencia de, digamos, la exponenciación de la tecnología y la desvirtuación de las relaciones laborales. Desde muchos aspectos estamos trabajando, ¿sí? Este concepto que quizás no es novedoso, ¿sí? Pero quizás no es muy abordado técnicamente, con lo cual comprendemos que es necesario debatir, reflexionar, llevar a los espacios de intercambio de ideas, como por ejemplo el desarrollo de este webinar, el trabajo en comisiones científicas, congresos, y todo parte de una conjunción que es central, que es el derecho y la tecnología. El derecho y la tecnología ha traído al repensar social, es una idea que en muchos eh, claustros lo llevamos para debatir, es decir, tenemos que repensar todos aquellos constructos jurídicos que son atravesados hoy en día por la tecnología, como por ejemplo el derecho de la familia, las formas de ofrecer testamentos digitales, las formas de reproducción humana asistida a través de las técnicas que se van desarrollando con la tecnología, obviamente la facultad de control del empleador con, digamos, en el ámbito de las empresas, cuestiones que tienen que ver con la inherencia de la inteligencia artificial, que ahora vamos a abordar un poco qué implica o qué irroga, ¿sí? La inteligencia artificial y cuál es el alcance. Pero para no resultar tan abarcativo el desarrollo del presente webinar, que es a los efectos de generar
quizás despertar, ¿sí? Un despertar en la construcción intelectual. ¿Sí? El tema de hoy es justamente el desarrollo de lo que es la entrevista de trabajo, por un lado, y por el otro lado, el impacto, ¿sí? De la tecnología y el uso de la tecnología con relación a la entrevista. Durante sucesivas investigaciones, ¿sí? Hemos encontrado que en el derecho laboral hay una necesidad actual, inminente, de generar una transformación de las normas, ¿sí? Es decir, piensen que el artículo 70 de la Ley de Contrato de Trabajo habla de que quizás el único modo de efectuar un control al trabajador son a través del control personal. Quiere decir esto, que cuando se pensó la ley, allá por la década del 70, el control era de características personales, es decir, de contenido físico. Uno podía revisar la mochila, el egreso y el ingreso, ¿sí? Y con eso podía determinar si el trabajador ingresaba digamos, con insumos que podían generar un perjuicio o podían generar un potencial riesgo dentro de la empresa, o si el trabajador al momento del egreso, digamos, se llevaba alguna cuestión o un producto que era parte digamos, del entramado empresarial. La realidad es que la tecnología ha generado un impacto, como venimos diciendo y sosteniendo, desde controles desde todo tipo, ¿sí? Por controles de la aplicación del GPS para el seguimiento de camiones, es decir, videocámaras para ver cómo el trabajador desarrolla una función concreta. Incluso ese control ha llegado a las redes sociales, es decir, el control del trabajador dentro de las redes sociales. Y lo concreto es que en realidad cuando nosotros hablamos de entrevista laboral, estamos hablando de una etapa previa, ¿sí? Y cuando quizás en algún momento estábamos desarrollando el concepto de lo que era el perfilamiento, que ahora en un ratito vamos a trabajar un poco eso, era inevitable pensar, ¿sí? Que la doctrina clásica del derecho laboral, la entrevista laboral, no la considera parte del contrato, obviamente esto es correcto, y hay una premisa básica y clásica del derecho laboral que entiende que no hay precontractualidad, ¿sí? Dentro de lo que sería el derecho laboral. Que esto quizás una incidencia que se ha propugnado, ¿sí? Se ha cuestionado y se ha llevado a repensar a partir de la, digamos, de la construcción de un artículo académico que fue muy cuestionado y quizás muchos autores han dicho que fue muy osado escribir sobre eso, pero repensar la entrevista laboral con etapa previa, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que empezar a entender que entre todo trabajador y todo empleador va a existir un vínculo jurídico que va a producir un intercambio, ¿sí? Pero esto, reitero nuevamente, es dentro del plano de la relación jurídica, es decir, cuando nació la relación jurídica. Y ese vínculo jurídico no siempre va a operar en un plano de igualdad, ¿sí? Porque, como ustedes saben, si han estudiado derecho laboral, ¿sí? Partimos de una idea de que en la relación laboral hay un desequilibrio, es decir, que hay una parte que está en una relación de hiposuficiencia, una relación de poder, ¿sí? O una situación inferior, ¿sí? Consonantemente a ello, la situación de una negociación, de la propugnar ciertas ideas en la formulación contractual, ¿sí? Se encuentra más limitada. Y esto, obviamente, dentro de la relación laboral. Ahora, si estoy viendo aquí que tenemos una gran cantidad de asistentes, podemos pensar quién de nosotros no ha ido a una entrevista laboral. Y en esas entrevistas laborales, ¿sí? Que si nosotros nos ponemos a pensar, la entrevista laboral es aquel punto de contacto primigenio, ¿sí? Entre lo que sería el trabajador y el empleador. Pero digamos, eso con una mirada clásica, ¿sí? De lo que sería la entrevista laboral. Es decir, fíjense que ciertas condiciones del recurso humano, ¿sí? Es decir, ciertas condiciones, me refiero a la presencia, la forma de desarrollarse, la forma de hablar, la forma de desplegarse en la entrevista, el trato, ¿sí? Es decir, que a partir de esa entrevista nosotros podemos establecer ciertos criterios o ciertos parámetros. El punto es que acá viene el interrogante, ¿no? Es decir, ¿cuándo comienza la entrevista en la actualidad? Entonces, fíjense que cuando nosotros buscamos el concepto de entrevista, ¿sí? Ya la Real Academia Española nos da una definición concreta
que es la de mantener una conversación con una o con varias personas. ¿Sí? Es decir, que cuando nosotros hablamos de entrevista laboral, necesariamente hacemos referencia al vínculo extremo, ¿sí? Es decir, esa situación de cercanía. Cuando en un libro que escribí trabajé la idea de intimidad, ¿sí? La intimidad era ese vínculo cercano, ese amor íntimo, como lo definía la Real Academia Española, que después, bueno, se empezaron a advertir otro tipo de acepciones. Pero lo que apuntamos es que cuando nosotros hablamos de entrevista laboral, hablamos de ese encuentro cercano, ese encuentro íntimo que nos permite identificar las características del sujeto, ¿sí? Y que fíjense que el concepto de la Real Academia Española refiere a aquella idea de lo conversacional, ¿sí? Es decir, cercanía. Entonces, la entrevista de trabajo, la entrevista de trabajo, tenemos que pensarla como una etapa previa justamente al contrato, ¿sí? Es decir, y partir de que la entrevista del contrato, perdón, la entrevista laboral es una etapa previa, es decir, que estamos en presencia de una etapa que quizás la doctrina clásica del derecho laboral la cuestiona, ¿sí? Mis maestros de derecho laboral, cuando hice esta afirmación, me dijeron, es muy importante y muy interesante que lo hagas, pero sabe que es complejo el debate, ¿sí? Pero entonces, digamos, si nosotros no podemos pensar que la entrevista de trabajo es una etapa previa, piensen que nosotros en la entrevista, atravesando esta etapa de precontractualidad, que la defino yo, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa si hay consecuencias dentro de esa etapa precontractual? Por ejemplo, cuestiones que son lesivas, ¿sí? No sé si tengo posibilidad de hacer una reflexión o brindar que alguno de ustedes haga un aporte sobre esto, ¿sí? Pero nosotros cuando hacemos una entrevista, que en cierta medida tenemos un punto de cercanía, un punto de brindar los aspectos íntimos, de generar este aspecto conversacional, ¿sí? Eh, eh, para el suyo entender que estamos en una etapa previa y qué consecuencias jurídicas despierta esta etapa que yo la quiero definir como precontractual y que como etapa precontractual va a tener efectos jurídicos, ¿sí? Para las partes que vayan a la realización de la entrevista, ¿sí? Que no sea la entrevista una etapa desprovista de efectos jurídicos, ¿sí? Y esto es lo importante que tenemos que repensar. Hay un autor muy interesante que es Suretti, ¿sí? Y él dijo concretamente que los principios de lealtad y buena fe, que son fundamentales en cualquier negocio jurídico, fíjense que antes en el Código de L lo teníamos en el 1198, centrado, ¿sí? El principio de buena fe, hoy lo tenemos positivizado en el artículo 9 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Dice que se dan con mayor fuerza en el ámbito del contrato de trabajo, ¿sí? Porque en el ámbito del contrato de trabajo hay mayor nivel de colaboración por parte de los contratantes. Entonces, si nosotros tenemos un mayor, digamos, desenvolvimiento de este principio de colaboración, ¿sí? Ya sea para las tratativas de concertación, para las tratativas de celebración, las tratativas digamos, de ejecución, ¿qué pasa cuando existen tratativas que son previas, ¿sí? Al contrato en sí? Que antes no deberíamos obrar de buena fe. Entonces, acá, que sin perjuicio de que sean breves, ¿sí? Sin perjuicio de que sean breves, esto ocasiona un gasto, ocasiona quizás hasta un perjuicio. Es decir, piensen cuántas personas han ido a entrevistas laborales que han incurrido en gastos, no solamente una entrevista, sino quizás a un proceso de selección profundo, donde han ido a sucesivas entrevistas y han sido sometidos a diversos perdón. Entonces, hay que repensar este esquema, ¿no? Es decir, como punto de partida. El concepto de la entrevista forma parte de ese auriga, ¿sí? Eh, de efectos que debe producir el derecho. Debemos regular la precontractualidad. Y si no, ¿qué implica la entrevista? ¿Se entiende? Entonces, a partir de ahí es donde empezamos a advertir la participación, ¿sí? Que ya desde el vamos advertimos una situación jurídica en conflicto. Y todavía ni siquiera hablamos de tecnología, ¿sí? Entonces, ya la entrevista laboral es una situación que ha de repensarse jurídicamente. Hay una
sola jurisdicción local, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha generado una normativa específica sobre cómo deben ser los parámetros de las entrevistas, cuáles son los requisitos que tienen que de hacer los empleadores a la hora de hacer un llamado para convocatoria de entrevistas laborales, etcétera, etcétera. Pero hablamos de una jurisdicción aislada. Hace un mes atrás, La Pampa presentó un proyecto de ley sobre la materia. Pero volvemos a referir esta idea, precontractualidad y entrevista, ¿sí? Es decir, los efectos propios que surgen de la entrevista. Ahora, la situación se agrava, ¿sí? Digo, se agrava o se extiende, cada uno le pone el calificativo que quiere, es cuando nosotros incorporamos, ¿sí? A este uso la tecnología, ¿sí? Y principalmente lo que nosotros venimos investigando y desarrollando hace tiempo, es decir, por un lado la inteligencia artificial y por otro lado lo que sería Big Data, ¿sí? Que son dos grandes elementos rectores, es decir, son lo que denominamos tecnologías exponenciales. Y con esto quiero adentrarme, pero haciendo una observación general, que en los últimos 2 años de la humanidad se generaron más datos, ¿sí? Que en toda la historia de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que inevitablemente el desarrollo de la tecnología y su crecimiento exponencial ha generado un producto masivo de datos, ¿sí? Que ahora vamos a ingresar a ese análisis, ¿sí? Entonces, como hito de la reflexión, lo que nosotros, digamos, soslayamos, que es la tecnología, es una herramienta que debe estar, digamos, a disposición del ser humano. ¿Qué pasa cuando esta herramienta, a veces, por ciertas circunstancias, se va de las manos del control rector del ser humano o se utiliza para fines que no han sido, obviamente, los previstos, ¿sí? Entonces, hay una definición muy interesante de O'Mill que él define a la inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, si yo les pregunto a todos ustedes qué es la inteligencia artificial, la mayoría me va a dar alguna definición concreta, por ejemplo, la de Corbalán, etcétera y demás. Pero me gusta mucho la definición de O'Mill, porque él define a la inteligencia artificial como la capacidad o habilidad que tiene un ordenador, ¿sí? Red de ordenadores o bien red de robots, ¿sí? Que son controlados por otros ordenadores para realizar tareas que son comúnmente asignadas a seres humanos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un ordenador, ¿sí? Que es un dispositivo técnico, hardware, que lo que hace importa una conducta humana. ¿Qué quiere decir? Que es el despliegue de un comportamiento inteligente. Pero la inteligencia artificial, vamos a tener clasificaciones dentro del concepto de inteligencia artificial, ¿sí? Que son, digamos, de mayor o menor desarrollo, pero más allá de eso, la condición general es habilidad o capacidad del ordenador de poder reproducir, ¿sí? Aquella tarea que comúnmente se la podemos asociar a un ser humano, ¿sí? Entonces, lo concreto es que este proceso de revolución tecnológica que está dando la CIA, ¿sí? Eh, en la medida que nosotros, ¿sí? Vamos viviendo, vamos desplegando una participación en el mundo virtual, en el mundo personal, ¿sí? Es decir, que ya podemos hacer una fracción de nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces, como afirmación lógica, podemos decir que nunca en la humanidad se generaron tantos datos como en la actualidad. ¿Sí? Es decir, piensen esto, el concepto del poder de cómputo, el, el aspecto o los aspectos de almacenamiento, piensen aquellas personas que hace 20 años atrás tenían que hacer la carga de un archivo en la computadora y eso representaba 1,44 megabytes. ¿Sí? Y hoy estamos hablando de que tenía que hacer la carga de una serie de archivos y el pendrive era de 32 gigas, creo que me dijeron. ¿Sí? O sea, piensen cómo los aspectos de almacenamiento han ido variando y todo esto sumado también a la propagación de las comunicaciones y la aparición de Internet, ¿sí? Es decir, ese mundo de hiperconectividad. Es decir, básicamente lo que tenemos que entender es que estamos entrando en una era masiva de datos, ¿sí? Y esto quizás
es lo que en algún momento le preguntaba en quizás alguna charla anterior a algunos juristas, ¿sí? Que nos acompañaron en un webinar, ¿sí? ¿Sí? Digamos, ¿cuál es el rol del investigador hoy en día? Porque, por ejemplo, nosotros, abogados, hoy quienes habla, abogado de una tesis doctoral, yo puedo hacer un procesamiento de 400 fallos, que es lo que hoy en día es mi límite, más fallos no quiero leerle, soy sincero, pero es un procesamiento. Es decir, el procesamiento humano tiene un límite, tiene una finitud, porque se agota, porque se cansa, porque se aburre, ¿sí? Y estos ordenadores que reproducen esa conducta pueden hacer el procesamiento de esta información captada, ¿sí? De una forma exponencial, es decir, un procesamiento de 1000 fallos, ¿sí? Entonces, para partir de esto, ¿sí? Es decir, el punto central, tenemos que entender que todo el mundo, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros percibimos, puede ser identificado claramente como un dato, ¿sí? Entonces, el dato, simplemente, si lo tenemos que definir, es una pieza singular de información, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos es un dato. Y y ese dato, ¿sí? No, nosotros no le vamos a dar una cualidad. El dato es neutral, es objetivo, no tiene, reitero, no tiene una cualidad. ¿Se entiende? Es decir, si yo analizo 400 fallos, en esos 400 fallos no tengo cualificación alguna que hacer. Es decir, extraigo una base neutral y objetiva. ¿Sí? Obviamente, después empieza un proceso de operacionalización que yo le doy un dato, perdón, le doy al dato un sentido. ¿Qué quiere decir? Que cuando el ser humano le da un sentido al dato, ¿sí? Automáticamente aparece el significante. ¿Qué quiere decir? Que el significante es el dato que obtiene un sentido, el humano le está dando ese sentido. ¿Se entiende? Es decir, si por ejemplo toco un metal, ¿sí? El metal traducía un dato objetivo, ¿sí? Ahora, cuando el ser humano hace ese tanteo, puede identificar que está frío, pero está frío para él. Y eso es el significante. ¿Se entiende? Entonces, como nosotros entramos en la era de la masividad informática, la masividad del uso de las tecnologías a partir de la inteligencia artificial, nosotros nos tenemos que pensar qué es lo que pasa con el uso de lo que se denomina Big Data, ¿sí? Entonces, tenemos inteligencia artificial que la podemos utilizar para el procesamiento de datos y obviamente aparece este aspecto, el del uso masivo de datos, ¿sí? Fíjense que hasta hace 2 años atrás no había ninguna universidad en el país que abordase la cuestión del Big Data. Y hoy, por ejemplo, tenemos Universidad de Buenos Aires, que ha generado la licenciatura en Ciencia de Datos, UNSAM, el ITBA, la Universidad Católica Pontificia, es decir, ya muchos han advertido este fenómeno, ¿sí? Y han empezado a acompañarlo, ¿sí? Entonces, entendiendo que la Big Data descansa sobre tres pilares, ¿sí? Que los que estudian Big Data van a entender, ¿sí? Es decir, es la velocidad, volumen y variedad, ¿no? Es decir, eso es lo que nosotros podemos sacar del procesamiento masivo de datos, ¿sí? Eh, Fíjense, cuando hablamos de velocidad, cada vez de una forma más vertiginosa podemos obtener datos. Que además de que es más rápido, podemos obtener mayor volumen y que además de que tenemos mayor volumen, obtenemos más variedad. Ergo, traducido, por ejemplo, un fallo, obtenemos más rápido los fallos, obtenemos mayor cantidad de fallos, ¿sí? Y podemos alcanzar espacios que antes no se podían alcanzar. Y la variedad, obviamente, podemos obtener de diversas materias, ¿sí? Entonces, yo creo que en realidad, y acá a un juego, porque acá estamos en, digamos, la posición clásica de lo que sería el Big Data, ¿no? Es decir, ustedes van a cualquier libro, les hablan de las famosas 3B, ¿sí? Velocidad, volumen y variedad, pero habría que agregar dos esquemas más que son la veracidad, ¿sí? Que es si el dato es verdadero o no es verdadero, ¿sí? Y la validez, es decir, si el dato es válido o no. Pero bueno, es una idea mía que habría que repensar, porque si no estaríamos entrando en lo que quizás Huxley nos explicó en algún momento, es decir, la masividad del dato, digamos, agota al sujeto, ¿sí? Entonces, pensar digamos, la Big Data es hablar de datos masivos, ¿sí? Entonces, con la obtención de esos datos masivos, yo puedo generar predicción, ¿sí? Yo cada vez que aplico a través de la inteligencia artificial un algoritmo,
¿sí? Que el algoritmo es una construcción matemática que aplicada obtiene un resultado, ¿sí? La Big Data y con la base de la inteligencia artificial, yo puedo lograr predictibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo saco a través de estos procesos, ¿no? 15.000 fallos de cómo resuelve la sala B de la Cámara Nacional Civil de Apelaciones, digo, ¿no? Una cuestión relativa al daño físico por punto de incapacidad o por fórmula, ¿sí? Hago el procesamiento de esos 15.000 datos, automáticamente voy a obtener un grado de probabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Los datos que se obtienen no son certeros, sí que son probabilísticos. Pero si yo tengo que en un 98% la sala que referimos resuelve de un modo, obtengo un grado de predictibilidad en el plano global. ¿Se entiende? Bien, entonces, acá está el punto en quiebre. Acá está la crisis que uno plantea, ¿no? Es decir, fíjense, comenzamos a hablar de cercanía, que el punto de cercanía era justamente el modo de comunicarnos, el modo de acercarnos, de conocernos, de darnos a conocer, de generar la empatía necesaria para ver si nos agradaba el ingreso a la empresa y si a la empresa les agradaba el ingreso del trabajador, ¿sí? Pero hoy en día tenemos que pensar que estos sistemas, ¿sí? Se están aplicando hoy, ¿sí? Entonces, nosotros cuando podemos encontrar esta idea y entenderla e internalizarla, ¿sí? Que la obtención de datos y la ciencia masiva de datos digamos, y el uso tecnológico han venido para quedarse y que ese han venido para quedarse ya se está utilizando, ¿sí? Nosotros podemos tener probabilidades sobre los eventos, podemos obtener probabilidades sobre los hechos y podemos obtener probabilidades sobre las personas, ¿sí? Dicho esto, me gustaría transmitirles un video, ¿sí? Que ahí lo partí en pantalla. Navegar por la web, dar un like en Facebook, enviar un vídeo, hacer una transacción bancaria. Hoy en día la capacidad de generar datos es tal que un smartphone tiene más capacidad de procesamiento que la NASA cuando el ser humano llegó a la Luna. Y esto solo a nivel de usuario. Por otro lado, el auge del Internet de las cosas está provocando que cada vez más dispositivos estén constantemente enviando datos desde sus sensores, estimándose que para 2020 puede haber más de 200.000 millones de objetos conectados. El término Big Data hace referencia a cantidades de datos con tal nivel de volumen y complejidad que no pueden ser tratados por el software convencional. Desde sus comienzos, las características del Big Data se han definido en torno a las denominadas 3 Vs: el volumen de los datos, la velocidad con la que estos se reciben, procesan y se toman decisiones a partir de ellos, y la variedad de fuentes de los que provienen los datos. Actualmente, el número de Vs se ha ido incrementando, con nuevos conceptos como la veracidad, que implica extraer los datos de alta calidad y dejar de lado los que poseen una mayor imprevisibilidad, y el valor, la importancia de sacar a la luz los datos relevantes para cada uso concreto y poder rentabilizarlos. A diferencia de los sistemas convencionales que usaban fuentes de datos estructuradas, como las bases de datos con un formato preparado para ser procesados, el Big Data obtiene los datos de diversas fuentes, procesa, se les da formato y se almacenan. Pero en lugar de cargarse en una sola fuente, lo hacen de manera distribuida. De este modo, datos de gran tamaño pueden ser divididos y distribuidos entre varios procesadores. Al estar estructurados, la búsqueda y análisis de los datos se hace a una mayor velocidad. Para abordar el análisis de todos estos datos, el Big Data utiliza la lógica en base a algoritmos y puede emplear diferentes ramas de la inteligencia artificial, así como modelos predictivos y prescriptivos. Finalmente, se extrae el valor de los datos analizados en forma de patrones de comportamiento, predicciones de compra o identificación de nuevas oportunidades de negocio, entre muchas otras.
La capacidad de analizar datos al ritmo que se producen ha convertido el Big Data en un medio imprescindible para gobiernos y empresas, y sus beneficios ya se están aplicando en múltiples sectores, como por ejemplo la optimización en la gestión del tráfico en las ciudades al conocerse los comportamientos más habituales de los conductores. El marketing y las ventas, al poder predecir de antemano cuáles son los gustos y necesidades de los consumidores y cómo van evolucionando. En política, al dar a conocer las preocupaciones de los ciudadanos e intentar predecir el impacto en la opinión pública de las decisiones políticas. O en ciencia y salud, permitiendo avances como decodificar cadenas de ADN en cuestión de minutos. La era del Big Data y de la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar y nos ofrece un mundo de posibilidades aún por explorar. Bien, ese es el primer video que quería compartirles, ¿sí? Básicamente, nosotros, como decía el video, estamos atravesando un fenómeno, ¿sí? O comenzando a atravesar un fenómeno, ¿sí? Entonces, podemos entender que estamos como aquella vieja frase de un filósofo contemporáneo, ¿no? Que decía, el futuro llegó hace rato. El punto es, ¿con qué herramientas jurídicas contamos para poder abordar? Porque fíjense que recién el video aclaraba tres aspectos sustanciales. El aspecto del consumidor, es decir, podemos perfilar al consumidor a partir de sus gustos, podemos perfilar las opiniones políticas, podemos perfilar sobre cuestiones del orden intraempresarial. Es decir, ya los gobiernos y las empresas están abordando este esquema, ¿sí? Ahora, como observancia, tenemos el Big Data, ¿sí? Es decir, entramos en la era masiva de datos. Ahora, hay empresas, hay gobiernos que ya se están dedicando justamente al desarrollo del procesamiento masivo, ¿sí? Y esto lo vamos a denominar, ¿sí? El famoso concepto de minería de datos, ¿sí? Que un poco ya el video lo introdujo, ¿sí? Que es justamente dedicar la porción de investigación, ¿sí? Al procesamiento exhaustivo del dato. Y esto es justamente a través de las redes, ¿sí? Sostenidas por inteligencia artificial. Vamos a ver el siguiente video. La información que tenemos es digital. Cada día se crea nueva información a una velocidad increíble, debido a que cada vez hay más gente que tiene acceso a medios digitales, con los cuales crea perfiles en redes sociales, consume algún tipo de entretenimiento y crea material, el cual sube en forma de video, foto o texto. Cada vez que alguien hace todo esto, deja una parte de sí mismo en alguna base de datos en el mundo, y esa información dice mucho de la persona que la creó. Todo lo que haces en internet y en tu dispositivo personal tiene un gran valor, aunque tus búsquedas o actividades sean aburridas, ya que no eres el único ser humano que hace esto. Lograr identificar la persona o las personas que tienen en común eso es algo importante. Los datos nos cuentan historias y nos dan a entender mejor al mundo. Por eso, una base de datos de cualquier tema es importante, ya que oculta un patrón que nos puede revelar algo que no sabíamos. La minería de datos, o mejor conocida como data mining, se encarga precisamente de eso, de descubrir patrones en grandes cantidades de datos. Por eso es utilizado principalmente en la estadística y ciencias computacionales. Muchos creen que data mining se encarga de coleccionar, extraer, almacenar y procesar datos, pero en realidad no es de esa manera. Tenemos que aclarar que data mining no es lo mismo que descubrimiento de conocimiento en base de datos, mejor conocido como Knowledge Discovery from Data, o KDD. Data mining forma parte de este proceso, específicamente una vez que hemos seleccionado y purgado toda información irrelevante. Data mining de lo único que se encarga es de analizar los datos para extraer patrones relevantes o interesantes. Pero, ¿cómo es que encuentra patrones? Para lograr encontrar algo relevante en la información que tenemos, es importante hacer uso de clasificadores, los cuales son modelos que describen cómo es que se comporta una base de datos. Dependiendo del comportamiento, se le crea una etiqueta para el tipo de dato que se encuentra en la información. Si esto te suena familiar, es porque data mining es una técnica la cual es aplicada con algoritmos de inteligencia artificial, como redes neuronales, regresión lineal,
árboles de decisión y otros más. Se puede decir que data mining es parte del machine learning. Estos algoritmos son los que se encargan de encontrar los patrones necesarios para que la información sea etiquetada de forma adecuada. Para que esto suceda, al clasificador se le da unos datos de entrenamiento y después es evaluado para saber qué tan fiable es al momento de etiquetar cada dato. Si te gustaría saber más sobre esto, te recomiendo ver mi video de ¿qué es Machine Learning? Tal vez te preguntes, ¿de qué nos sirve encontrar patrones? Como ya lo mencioné, cada dato nos narra una historia y por lo tanto tiene muchas aplicaciones en todos los campos que te puedas imaginar. Normalmente, el uso que se les da es para predecir el tipo de información que se encuentra en una base de datos. Por ejemplo, se puede utilizar en la medicina para saber qué tan efectivo será un medicamento, dependiendo de ciertos datos del paciente. Un banco puede predecir qué tan fiable es una persona para un préstamo. Una compañía puede venderte ciertos productos dependiendo de tus likes, las fotos que subas, el lugar donde vives, la cantidad de posts que haces y muchos datos personales más que Facebook les ha vendido sin tu consentimiento. Data mining es una herramienta muy poderosa en esta época donde cada vez hay más información disponible, lo cual incentiva a mejorar y volver más capaz la tecnología, ya que todos queremos saber qué patrones se encuentran ocultos. Con esto, se puede hacer tanto bien como mal, así que ten cuidado con la información que das a conocer. Ahí va. Siguiendo con la idea, fíjense, nosotros partimos de esta construcción. Entrevista laboral, aspectos jurídicos sobre la situación jurídica de la entrevista, es decir, si es precontractual o si no tiene ningún efecto jurídico particular, ¿sí? Y para entrar a pensar un poco el fenómeno de la Big Data, del uso de la inteligencia artificial, de pensar aquellos aspectos que tienen que ver con el, digamos, yo trato siempre de explicarlo en castellano, ¿no? Es decir, el deep learning, el machine learning, todo ese contenido textual, es decir, del castellano, ¿sí? Es decir, la minería de datos, ¿sí? Nos sirve, como decía el video, para captar datos, hacer un procesamiento y después entramos en esa frontera de conocimiento, la construcción conceptual que uno hace a partir de la minería de datos, ¿sí? Pero con la minería de datos, ¿sí? Que yo la puedo obtener a través de, digamos, de la enseñanza algorítmica que yo le puedo dar a la IA, es decir, la capacito, o mejor dicho, la programo, ¿sí? Para poder obtener los datos que yo efectivamente quiero que se obtengan, ¿sí? Como para hacer un poco de integración, ¿sí? Con los que están aquí presentes, me gustaría que participen lo que puedan, ¿sí? Tienen su celular a su alcance, ¿sí? Incluso la moderadora que está aquí presente, agarren el celular, vayan al Instagram. El Instagram les da una posibilidad de ver cómo poder acceder al tiempo que ustedes están en el Instagram, ¿sí? Los invito a hacerlo eso en 2 minutos. A ver, y que digan por el chat, a ver cuántas personas, cuánto es el tiempo. No sé si estoy encontrando acá, lo pueden poner a través del chat, ¿sí? Como pregunta. Ahí Gastón Arias dice, no tengo redes. Haces bien. Micaela, no sé si lo llegaste a encontrar, o si podés explicar brevemente cómo acceder. Sí, para acceder tienen que entrar en su perfil de Instagram, van a las tres rayitas que tienen y ahí hay una parte que dice tu actividad. Y en esa parte pueden ver cuánto tiempo de actividad tienen. Lo clasifica en días o también en la semana, cuánto es lo que utilizan. Yo, por ejemplo, tengo 44 minutos promedio de actividad semanal. 24. Por ahí escribieron una hora, media diaria, 25 minutos, ¿sí? Esta actividad por lo general la hacemos cada vez que hacemos esta representación, ahí empezaron a mandar todos. Ya empiezo a leer, 16 minutos promedio diario, 1,54 minutos, entiendo que son 1 hora 54 minutos, ¿no? 35 minutos,
minutos, 1 hora 40 diaria, dice ahí otra compañera, ¿sí? Un asistente 38 minutos, ¿sí? 48 minutos promedio diario, 1 hora promedio diario, ¿sí? Piensen esto, estamos hablando solo de Instagram, ¿sí? No les dije que vayan a ver ni Facebook, ni TikTok, ni WhatsApp, que también es otra red social, si se quiere. Eh, entonces piensen que hablamos básicamente de, hoy un promedio normal y habitual de cualquier persona está oscilando las 4 o 5 horas diarias, ¿sí? Y en esas 4 o 5 horas diarias, ¿sí? Del uso general de redes, estamos ofreciendo constantemente a estos sistemas, ¿sí? Nuestros datos, en concreta y objetiva, que representa a un objeto o a un sujeto. Entonces, es a partir de esta participación en las diversas plataformas en las que vivimos. Quizá hoy en día, como hace 10 años atrás, se hablaba, ¿no? de la famosa Second Life, es decir, que todo el mundo virtual iba a pasar a ser una segunda vida. Y esto realmente eh, se ha logrado, es decir, a través de la comercialización, a través de la interacción, de la comunicación. Todos nosotros pasamos a ser un producto. El consumidor pasó a ser consumido, pasó a ser ofrecido, ¿sí? Como un producto. Es decir, por eso a medida que nosotros vamos participando en redes, ¿sí? Incluso, por ejemplo, el mero hecho de estar en una página web, ¿sí? Las páginas web tienen un sistema de rastreo que se llama cookies, ¿sí? Y esas cookies les permite identificar, ¿sí? A estos sistemas qué tiempo ustedes permanecen haciendo lectura de un espacio determinado dentro de la página, ¿sí? Es decir, puede identificar si estuvieron en mayor o en menor medida viendo una noticia política, una noticia de entretenimiento, una noticia de lo que sea. Y es por eso que fíjense que nuestra libertad cada vez se va a ir reduciendo más. Y es por eso que nosotros cuando entramos a nuestras redes, cada vez encontramos los famosos reels, ¿sí? Videos más concordantes con nuestro perfil, ¿sí? Es decir, al que le gusta el fútbol va a ver todos videos de fútbol, al que le gusta el básquet, todo video de básquet, otros videos de arte, ¿sí? Entonces, cada vez el sujeto se va perfilando. Piensen que, por ejemplo, hay una famosa compañía o plataforma de videos de película, ¿sí? Que la mayoría la tenemos, no voy a hacer referencia al nombre, que cuando ustedes lo contratan al servicio, tienen a su disposición una amplia gama de películas, ¿sí? Entonces ustedes van seleccionando. Y el mismo sistema, ¿sí? El mismo sistema, a medida que los va identificando, les va ofreciendo películas concordantes a su perfil, ¿sí? Esto necesariamente es perfilamiento. Es el uso del dato que genera una predicción en el mundo y automáticamente hoy lo que se está prediciendo son el sujeto, ¿sí? Es decir, hoy, como nunca en la historia de la humanidad, nos encontramos más expuestos. Y el derecho todavía está pensando, los autores clásicos, ¿sí? Los, los grandes académicos todavía estamos pensando si hay precontractualidad o no en la relación laboral, ¿sí? Piensa en esto, ¿qué efectos jurídicos tiene? ¿Sí? Los efectos jurídicos son concretos, ¿sí? Obviamente, la entrevista empezó siquiera antes de producirse el acto de cercanía, ¿sí? Hay un video muy interesante que me gustaría transmitirlo a cargo. Hola, vine aquí para la entrevista. Acá está mi currículum. Hola, buenos días. No, no es necesario todavía su currículum. Primero tiene que pasar la huella digital. ¿Cómo? Mire la cámara, porfa. Lamentablemente no va a poder trabajar con nosotros. Su huella digital es baja. Espera, no entiendo. ¿Qué es eso de huella digital? Cada vez que usted comenta o da like en alguna de sus redes sociales, deja una huella digital. Y como empresa, no podemos trabajar con alguien que tenga esa nota en su huella digital. Espera, me están diciendo porque lo que yo comento en redes sociales, ustedes lo ven, pero si eso es privado. No es privado.
usted le deseó la muerte a un futbolista por no meter un gol. También tuiteó a una actriz que quería... Pero no puedo creer, esto lo comenté hace unos años atrás y mi libertad de expresión. No confunda, usted sí usó su libertad de expresión en sus redes sociales, pero debe entender que esta empresa no se puede asociar con ese tipo de comentarios. Entonces me estás diciendo por algo que comenté hace unos años atrás o hace un tiempo, aunque borrándolo va a estar en mi huella digital. Exactamente. Que tenga un buen día. Bien, básicamente el video reproduce lo que quizá uno observa, ¿sí? A partir de esta cuestión de la masividad de datos. Entonces, hasta acá el estado de la cuestión es que las entrevistas laborales están sumergidas en una circunstancia muy paradigmática, ¿sí? Que es repensar si hay precontractualidad, es decir, y cómo podemos resguardar todas nuestras expresiones, todas nuestras participaciones, ¿sí? En el año 2022, allá por septiembre, hicimos una presentación en la Comisión de Transdisciplina, ¿sí? Desde el proyecto de investigación, que nosotros basamos la idea del resguardo del dato biométrico, es decir, del trabajador, huella digital, el iris, las cuestiones morfológicas de la cara al momento de dar el presentismo. Y obviamente esto es una nueva vuelta, ¿sí? De rosca para poder pensar que en realidad no solamente están comprometidos datos biométricos, que la biometría es una ciencia del siglo pasado, sino pensar que en realidad hoy los sujetos están siendo perfilados. ¿Sí? Es decir, cada uno de nosotros tenemos una actividad. Fíjense que hoy en día estamos en una disyuntiva, porque hay una película, por ejemplo, que está en una empresa que recién les estaba hablando, y va de suyo que les aclaro que el algoritmo de esa empresa tiene un nivel de funcionabilidad del 10%, ¿sí? Es decir, que no se ha ni perfeccionado ese algoritmo, pero ya nos puede decir qué nos gusta, qué sentimos, qué queremos ver, ¿sí? Em, Volviendo a esa idea, hay una película muy interesante que es Sal de las redes sociales o El dilema de las redes sociales, ¿sí? Esa película es muy interesante para ver porque es una película documental que habla un poco de esto, ¿sí? De cómo nosotros quedamos cooptados por este sistema. Y entramos en una disyuntiva. Es decir, ¿cuál es la disyuntiva? El sujeto, ¿sí? Se encuentra en el marco de una decisión de dos puertas, ¿sí? Una es excluirse de el uso, como por ejemplo ahí compartí un compañero, ¿no? Es decir, yo no tengo redes sociales, igualmente quédate tranquilo que los datos los aportás por otro lado, es decir, perfilado está haciendo igualmente. El dilema de las redes sociales se llama, Jesús. Ahí después si quieren se los pasamos. Em, por favor. El punto es, o salimos del sistema pero en realidad jamás vamos a salir porque estamos inmersos, ¿sí? Porque en realidad no podemos escapar, de algún modo vamos a estar alcanzados, ya sea por una transacción comercial. Hoy mismo fíjense que si ustedes quieren hacer una alta impositiva, tienen que ir a dar los datos biométricos a la FIP, ¿sí? El otro día me olvidé mi clave de home banking de una famosa empresa bancaria y hoy el sistema de recuperar contraseña lo hace a través de un vínculo que, digamos, que es en el marco de un convenio que ha celebrado ese banco con el Registro Nacional de las Personas. Entonces vos lo que haces es recuperar clave por dato biométrico, pones la cara en un círculo y el banco le manda un pedido de informe al Registro Nacional de las Personas y el RENAPER autoriza y ya automáticamente tenés blanqueada la clave. Entonces hemos llegado a un punto de que incluso entrar en la puerta, ¿sí? Entrar en la puerta en donde nos volcamos a las redes, ¿sí? Es brindar más datos, ¿sí? Brindar datos o brindarlos parcialmente, no podemos escapar, la realidad es esa. Eh, entonces, como punto de reflexión dentro del marco del derecho, creo que todos los que están acá, la mayoría son o profesionales de las ciencias jurídicas o de recursos humanos, repensar que tenemos que asignar efectos jurídicos a la precontractualidad, tenemos que entender que se tiene que legislar sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con el procesamiento automatizado de datos
tenemos que bogar, pero con mucha fuerza, por la regulación expresa, ¿sí? Como se hizo allá en Mendoza el año pasado, y eso fue causa fuente de un proyecto de ley que hoy está dando vueltas, ¿sí? Que es el derecho a no ser perfilado. Es decir, es el derecho del sujeto de poder presentarse ante cualquier empresa privada u organismo público y efectuar un acto, ¿sí? Voluntario de que cuestión de razones de la intimidad, de razones de la imagen, que son derechos personalísimos, pero también por una cuestión del marco de la libertad, y yo creo que tiene que ver con ya una cuestión que va a una raigambre soberana. ¿Por qué? Piensen que el algoritmo es entrenado, ¿sí? Entonces, uno entrena el algoritmo y el algoritmo capta datos y después se obtienen patrones. Y con esos patrones uno puede hacer eso que decía el video, ¿no? De hacer el procesamiento de conocimiento sobre el dato. Ahora, ¿qué pasa que cuando las empresas procesan el dato de tal forma, digamos, con una manera intencional? ¿Qué quiere decir esto? ¿Hasta qué punto sabemos si el perfilamiento digital que se hace sobre el ciudadano es un perfilamiento real, si es un perfilamiento efectivo del ciudadano, ¿sí? Con lo cual tendría que pensarse aquella circunstancia mixta, ¿no? Es decir, no quiero ser perfilado, no, es saber cómo fui perfilado, ¿sí? Y por otro lado, cómo escapar al aspecto del perfilamiento, ¿sí? Es decir, no tengo problema de participar en redes, ¿sí? No me interesa que me perfilen, no me interesa saber cómo me están perfilando, sino simplemente establecer un límite. Y el límite es cómo escapo a eso en un sentido sencillo. No quiero ser ese perfil. No quiero que mi Instagram me muestre más los reels. Quiero ser otra persona. Quiero transformar mi aspecto digital. No quiero que me muestres más partidos de fútbol, no quiero más que me muestres cuántos goles metió Messi, ¿sí? Quiero que me muestres un video de la vida silvestre. Quiero que me muestres un video de las profundidades del mar. Cosas que jamás en mi vida había pensado. Entonces, el perfilamiento es peligrosísimo porque nos hace entrar en una carrera de patrones, ¿sí? En donde el sujeto inevitablemente elige sobre ese patrón y no hay posibilidad de escapar. Entonces, el perfilamiento tiene que ser sumamente custodiado. Y aquí es donde viene esta correlación entre el perfilamiento y la entrevista laboral. La entrevista laboral, con el devenir del tiempo, esta etapa precontractual, va a desaparecer. Las entrevistas laborales van a ser la mera detección de patrones de personas que han ofrecido datos en un marco digital, ¿sí? Y aquellas personas que no han participado o no se detenta un patrón digital, ¿sí? Inevitablemente van a quedar por fuera del sistema. Creo que es labor del jurista, ¿sí? De repensar todas estas cuestiones y de obtener respuestas y obviamente de asignar un efecto jurídico a todas estas cuestiones que estamos advirtiendo. Bien, si me permiten les muestro el último video que tiene que ver con el deep learning, ¿sí? Que es, digamos, el machine learning, ¿sí? Es decir, el aprendizaje profundo o el aprendizaje de la máquina, cómo se programa, ¿sí? Y esta cuestión del perfilamiento, digamos, cómo se programa un sistema de inteligencia artificial y, digamos, hasta esto me animo a decir que lo puedo llegar a cuestionar, porque ¿quién es el que programa? ¿Quién es el que le carga el dato al sistema? Entonces, me permito hasta cuestionar eso, ¿sí? Ahí les paso el último de los videos. Estamos rodeados de computadoras que están aprendiendo. En lo que va del siglo XXI, ya saben reconocer caras, minar datos, componer poemas e incluso hablar como personas.
Cada vez comienzan a hacer cosas más interesantes y complicadas que nosotros no nos hubiéramos imaginado que algún día harían. Pero a pesar de que hacen todas esas cosas, no las hacen muy bien e incluso les cuesta mucho trabajo lograrlo y les falta mucho por mejorar. Una manera en la que estas computadoras están mejorando es por medio de aprendizaje máquina, mejor conocido como Machine Learning. Aunque muchos creen que esto es algo muy complicado que hace a la computadora muy inteligente, en realidad no es del todo correcto, ya que lo que hacen es reconocer patrones. Utilizar Machine Learning en realidad es darle la capacidad a una computadora de aprender cómo clasificar los datos que se le proporcionen sin escribir el código explícitamente. Así que, ¿cómo le enseñamos esto? Cuando se tiene una serie de datos, estos requieren de una etiqueta que indican de qué tratan. A estos datos se les conoce como instancias, los cuales contienen atributos o rasgos significativos con los que se pueden categorizar en clases. Estos datos pueden estar de forma organizada o no organizada. Si se encuentran organizados o agrupados, contarán ya con una etiqueta, que los clasifica de una manera u otra de acuerdo con sus atributos significativos. En caso de no estar agrupados, se buscan qué atributos los hacen de la misma clase y se asigna etiquetas dependiendo de sus valores. El humano promedio es bueno para reconocer y clasificar cosas, pero una computadora no cuenta con ese lujo. Para que una computadora pueda hacer esto, se utilizan algoritmos de clasificación, como Random Forest, Bayes Network, Support Vector Machine o Linear Classifiers. Existen muchos más, pero los veremos más adelante. Por ahora, quiero contarles de la teoría de estos algoritmos. La manera en que estos algoritmos funcionan es asignando etiquetas dependiendo de los rasgos significativos del dato. Para ello, se le proporcionan datos de entrenamiento y dependiendo del problema, puede variar la cantidad de rasgos, de datos, etiquetas o etcétera. Por ejemplo, si queremos clasificar figuras geométricas, nos interesa saber el número de lados para darle una etiqueta que le pertenezca. Así que saber el tamaño o el color no nos ayuda a clasificar. A esto se le conoce como acondicionar la información, donde el programador se encarga de purgar aquellos rasgos irrelevantes de los datos de entrenamiento. Hacer esto ayuda al algoritmo a no caer en patrones erróneos o en respuestas equivocadas. Una vez teniendo nuestros datos, se hacen pruebas de rendimiento, que ayudarán a saber qué tan eficiente es el algoritmo al clasificar los datos, ya sea midiendo el porcentaje de errores o de aciertos. Con base a ese porcentaje, se puede optimizar y aproximar a un error mínimo, el cual proporcione una mejor clasificación o predicción. Una vez teniendo nuestro algoritmo entrenado y ajustado, estará listo para recibir información de forma aleatoria. Si los datos cumplen con los rasgos significativos con los que fue entrenado, podrá etiquetarlos de acuerdo a ello. E incluso si eres más ambicioso, puedes dejar que el algoritmo encuentre por sí solo todos los parámetros sin haberle entrenado. Hacer todo esto ayuda a encontrar soluciones a problemas de diversas áreas que manejen mucha información, ya que cuando se tiene gran abundancia de datos, comienzan a emerger patrones, los cuales proporcionan optimizaciones y oportunidades. Si combinamos esto con otras áreas de la computación, ofrece toda una gama de aplicaciones. Por ahora, esto solo fue una introducción. Más adelante veremos cómo funcionan los algoritmos, pero para ello estoy buscando divulgadores de programación en YouTube, que me ayuden. Bien, básicamente es el entrenamiento en la máquina, ¿sí? Entonces, estos son los cuatro grandes puntos, ¿sí? Por un lado el derecho, por otro lado el Big Data, por otro lado la inteligencia artificial y por otro lado el Machine Learning. Es decir, creo que estamos frente a un nuevo paradigma y creo que es importante, reitero, estos espacios. Es por eso que nosotros nos encontramos transitando nuestro primer año de cierre de investigación. El año que viene vamos a continuar trabajando todos estos aspectos y la realidad, estamos trabajando hoy puntualmente con el desarrollo de dos aspectos centrales, que es la personalidad subjetiva o personalidad de derecho a estos sistemas de inteligencia artificial y por otro lado estos esquemas de perfilamiento digital. Los invitamos a participar de nuestro proyecto. Obviamente, siempre convocamos a personas de todas las áreas para que pueda hacer una, digamos, una participación interdisciplinaria. Y realmente es un tema que no va a agotarse en una cuestión del perfilamiento laboral, sino que obviamente lo vamos a hacer extensivo al perfilamiento de los consumidores, a los perfilamientos políticos, y creo que es un espacio
vital para que se incorporen. Dicho esto, no tengo más nada para decir y obviamente agradecer a Emilio, al otro técnico Pablo, que la verdad que nos han recibido de la mejor forma. A Micaela, agradecerte siempre por acompañarnos. Y bueno, y a todos los colegas, amigos, compañeros, profesores que he visto también hoy participar, la verdad que sumamente gratificante y obviamente a disposición de todos. Después les paso el correo de contacto y tenemos los datos de ustedes a partir del perfilamiento que hemos hecho de ustedes para convocarlos a participar del proyecto y les va a estar llegando los grupos de WhatsApp y los grupos digamos, de la Universidad Interamericana para que se puedan incorporar a los que quieran participar. Le dejo las palabras de cierre a la doctora González y con eso me despido. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias, doctor, por los temas tratados, por las reflexiones. Quiero trasladar nuestro sincero agradecimiento, la verdad, a todos por ser parte de esta enriquecedora jornada sobre los perfilamientos digitales y el mundo laboral. Considero que las discusiones y las reflexiones que se han compartido en el día de hoy nos proporcionaron una visión más profunda de cómo la tecnología, la verdad, está remodelando nuestras interacciones y el ámbito, sobre todo, de las entrevistas laborales y de la selección de personal. Y como se ha explorado a lo largo de la jornada, el perfilamiento digital trae consigo desafíos, ya que la evolución tecnológica no solo redefine cómo evaluamos a los candidatos, sino también cómo respetamos la privacidad en este nuevo paradigma que se está dando. Entonces, es fundamental que sigamos discutiendo y trabajando en la búsqueda de soluciones éticas y justas para enfrentar estos desafíos. Así que creemos que este evento es solo el comienzo de un viaje de descubrimiento y de aprendizaje continuo, el cual el día de hoy nos posibilita un repensar en el impacto de la Big Data y en los entornos laborales. Así que queremos invitarlos, la verdad, a todos a dar el siguiente paso en este camino de conocimiento, y esto así dado que en septiembre va a comenzar un curso denominado Big Data y Recruitment, perfilamientos digitales y derechos laborales, que se va a dictar bajo la modalidad virtual y que va a buscar profundizar aún más estos temas tan relevantes para la actualidad laboral y la tecnología. Y este curso es de una oportunidad para adentrarse en los aspectos técnicos y legales de la Big Data, que va a permitir entender el funcionamiento, por lo que voy a acompañar ahora en el chat del grupo los links para que puedan acceder a la información. Asimismo, quiero agradecer especialmente al profesor Gabriel Lanzavecchia por su dirección en el proyecto de investigación y por compartir hoy los conocimientos que ha traído. También extendemos nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por su participación activa y sus valiosas contribuciones. Y bueno, además decir que todos los aquí presentes están invitados a participar del proyecto de investigación de perfilamientos digitales, y asimismo hacemos la invitación para formar parte del club de tesis, donde se informará de futuros proyectos e investigaciones las cuales se llevarán adelante. Así que muchas gracias y que tengan una muy linda tarde.